Saludo cordial en el nombre del Señor Jesús para todos mis hermanos, amigos, todas aquellas personas que estarán viendo este programa. Espero lo compartan. Espero sea de gran bendición para todas las personas que van a ver este programa. Listo. Mi nombre es David Urrea, apologista unicitario, y mi deseo es aportar un granito de arena para que muchas personas se den cuenta que Mateo 28:19 sí fue manipulado por los organismos trinitarios. Recordemos que la fórmula bautismal, según Mateo 28:19, como aparece en las Biblias que tenemos, dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, texto que no concuerda con ninguno de los bautismos que encontramos en la Biblia. Incluso Lucas 24:47, el Señor Jesús da la gran comisión y dice en mi nombre. Y según algunos estudiosos y eruditos concuerdan en que Mateo 28:19 también en el original decía así, en mi nombre. Entonces, hablando de los manuscritos, entre comillas, más antiguos, el Códice Real, perdón, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, son aproximadamente de finales del siglo III al siglo IV, siglo V, ¿sí? Está por ahí digamos, entre esa línea, pero hay que tener en cuenta que cuando estos códices fueron de alguna manera presentados, ya obviamente la Trinidad como doctrina estaba totalmente establecida, porque el dogma de la Trinidad fue establecido del año 318 al año 325, ¿sí? Entonces, en ese transcurso del 325 al 400, recorrieron 80 años. Entonces, 80, 75 años aproximadamente. Entonces, démonos cuenta que ya en ese tiempo pudo haber ocurrido mucho. Ahora, vamos a mirar los testimonios para que ustedes se den cuenta. Aquí dice, por ejemplo, que el texto dice así: id por todo el mundo y enseñad en mi nombre a todas las naciones y en todas partes. En mi nombre, citando Mateo 28:19, citado en Budge, textos, ¿sí? Coptos 19:15, página 58 y siguientes, 6:25 y 6:36. Mira las evidencias que estamos dando aquí. ¿Sí ve? Nos están dando citas y todo de la página donde aparece precisamente así. Ahora tenemos aquí una copia podemos decir, de los manuscritos según Shem Tov, ¿sí? Que fue un judío. Este judío Shem Tov, obviamente aparece por ahí en el siglo XIII, siglo XIV, pero este rabino judío, podemos decirlo así, o este maestro judío tuvo, podemos decir que tuvo información predilecta referente a ese tema, ¿sí? Entonces, este personaje Chentop, ahorita muevo aquí un poquito esto, eh, según los historiadores, tuvo acceso a una información que queda por ahí reservada, ¿no? Porque recordemos que los manuscritos como tal, algunos fueron quemados, en su mayoría. Fueron quemados y ya en el video pasado mostré donde incluso el mismo Eusebio de Cesarea da ese testimonio, ¿no? Bueno, pero hablamos de este George Howard, quien habla de este señor llamado Shem Tov, que incluso él un, presenta un escrito por ahí referente a cómo dice el texto. Yo lo voy a mostrar para que ustedes lo vean. Ahí tenemos, ¿sí? Una copia, podemos decirlo así, del manuscrito
de la cual nos habla Shem Tov. Y dice, Jesús les habló, toda potestad tengo en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, ¿sí?, en las naciones, bautizándolos en mi nombre. Esto es lo que realmente nos presenta, según los mismos historiadores, que fue cambiado. Ahora, tenemos aquí Mateo 28:19, ¿sí? También, como aparece, podemos decirlo así, en los manuscritos más antiguos. Permítame ver si de pronto lo podemos subir un poquito. Creo que no. Permítame, a ver si de pronto lo voy a bajar un poquito aquí la cámara para ver si ustedes alcanzan a leer ahí. Vamos a mover aquí un poquito esto. Y dice lo siguiente, mira. Aquí tenemos esto. ¿Sí? Según la Vulgata Latina, dice ahí, la Vulgata Latina 382-400, dice que parecía así. Habiendo ido en camino, vamos a acercarlo para que ustedes lo alcancen a ver bien. ¿Qué dice? Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos a ellos en mi nombre. ¿Sí? En mi nombre. Ahora, encontremos por aquí otra afirmación. El texto interpolado por Jerónimo, el cura Jerónimo, ¿sí?, dice el cura Jerónimo de Astridot para favorecer el dogma de la Trinidad. ¿Sí? O sea que aquí le atribuyen a este señor sacerdote Jerónimo, quien tuerce de alguna manera las escrituras. Tenemos aquí otras cositas, pero sabe que no quiero, voy a dejar este estudio, lo voy a dejar quieto porque la verdad este no es el que quiero presentar hoy. Yo quiero seguir presentando pruebas con página, libro y autor como venía presentando. Entonces vámonos allá a lo que venía presentando para que ustedes sigan mirando las evidencias que con la ayuda del Señor vamos a seguir presentando. Vamos a ver aquí con el dedito para que se alcance a ver mejor. Aquí. Ahí. Creo que se alcanza a ver bien. ¿Ok? Entonces, dice, examinemos ahora algunos de los escritos, ¿sí? Algunos escritos de los otros llamados padres de la iglesia primitiva, ¿sí? ¿Por qué no quise seguir con el otro estudio? Porque realmente pienso hacer al menos unas 2 partes más, pero con el otro material que es para otro estudio realmente. Vamos a empezar a mostrar pruebas y evidencias. Entonces, dice aquí, miremos lo que dice aquí. En el Pastor Hermas, mire, fechado hacia el año 120 después de Cristo, se señala allí que antes que un hombre lleve el nombre del Hijo de Dios, está muerto. Escúcheme bien, para los que niegan el bautismo, ¿sí? Antes que lleve el nombre, está muerto. Pero cuando ha recibido el nombre por el bautismo, esto lo dice, ¿sí?, algunos de los considerados padres de la iglesia, este llamado el Pastor Hermas, ¿sí? Y mire lo que dice. El nombre por el bautismo deja de lado la mortalidad para recibir la vida. También afirma, son como si hubiera oído la palabra y quisieran ser bautizados ¿en qué? En el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre? Pues Jesús, ¿sí? Él es el Señor. Ahora, aquí en el Everest Journal, ¿sí?, dice aquí, señala que Orígenes cita Mateo 28:19, ¿sí? Vamos a subirlo un poquito. 3 veces, escúcheme bien, que Orígenes señala 3 veces Mateo 28:19 y termina la cita absolutamente en naciones cada vez, y eso
en sí mismo sugiere que su texto ha sido censurado. Y las palabras que continúa o que continuó es en mi nombre. ¿Sí? En mi nombre. Tocaron una fibra sensible, dice ahí. ¿Sí? Tocaron una fibra sensible. Justino Mártir. ¿Por qué estoy leyendo así? Porque aquí hay algo que ustedes no lo ven en pantalla, pero hay algo que se me atraviesa y no me deja leer bien ahí. Me toca ir despaciecito y irlo moviendo con cuidadito. Vamos a devolverlo un poquito. Justino Mártir escribió alrededor de los años 130 y 140 después de Cristo. Y lo que se señala aquí, mira, hay un pasaje que ha sido considerado como una cita o un eco, Mateo 28, 19, por varios estudiosos. Por ejemplo, Reich, aquí está, este mouse no me quiere funcionar bien, aquí mira, ejemplo, Reich en su Auxerre Canonisch paralelismo que B es una limitación del texto plano. El testimonio nos está diciendo que en ese texto hay algo allí sospechoso, en pocas palabras. El pasaje está en el diálogo de Justino Mártir con Trifón. Escuche bien, con Trifón. Tiene aquí el número 39, página 258. ¿Sí? Y dice, Dios aún, mira, aquí está el pasaje. Me acomodamos esto que no sé por qué no me quiere cuadrar aquí bien. A ver si permítame, lo tratamos de cuadrar un poquito. Ahí, creo que ahí está bien. Bueno, y vamos por aquí. Dios aún no ha afectado ningún, yo lo bajo un poquito para poder leer bien, no ha afectado ni infligido juicio, creo que es infringido, juicio, como sabe de alguno que todavía hoy hacen discípulos. ¿En qué? En el nombre de Cristo. ¿Sí? En el nombre de Cristo. Haciendo discípulos en el nombre de Cristo. Y dice aquí, abandonando el camino del error, que también reciben dones, cada uno como él, para ser digno de ser iluminado por el nombre de Cristo. Entonces, mis hermanos, como podemos ver, aquí estamos viendo testimonios de personas que están asegurando, ¿sí? Y estamos hablando de este señor llamado Trifón, y estamos viendo la página donde está asegurando que son iluminados en el nombre de Cristo, ¿sí? Y que son hechos discípulos en el nombre de Cristo, ¿sí? Vamos a mirar por aquí otro. La objeción hasta ahora a esta palabra se reconoce como una cita de nuestro texto que ignoraba la fórmula bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Escucharon eso? Esa fórmula, Padre, Hijo y Espíritu Santo, era ignorada en el tiempo de aquel hombre llamado Trifón. ¿Sí? Ahora, tenemos aquí, sigue diciendo, pero el descubrimiento de la forma canónicas del texto elimina esta dificultad, y si vemos que Justino Mártir tenía el mismo texto en mi nombre, ahí está claro, mire, en mi nombre, ya que en el año 140 que Eusebio se encuentra regularmente en sus manuscritos de 300 a 340, Darío de Conibar, Helber, el énfasis es mío. Miren lo que estamos analizando aquí. Tenemos otro de Justino Mártir donde cita la frase de Cristo como prueba de la necesidad de la regeneración, pero recurre al uso de Isaías, por tanto, mediante el lavamiento del arrepentimiento y el conocimiento de Dios. ¿Sí? Bueno, permítame cuadro aquí esto porque no puedo mover este mouse. No sé qué es lo que pasa.
No sé qué es lo que pasa, pero no me deja funcionar este mouse acá. A ver si de pronto mejora. Bueno, por aquí. ¿Sí? Dice aquí. Hemos creído saber, dice aquí, mire, hemos creído saber que el mismo bautismo que predicó y que solo puede limpiar a los que se arrepienten, tú eres, dice aquí, tú eres el agua de vida, diálogo Justino, diálogo de Justino con Trifón. ¿Sí? Entonces, ellos creían que el bautismo era en agua y obviamente que era en el nombre de Jesús. Dice, esto sugiere que Justino no conocía, escúcheme bien, el texto tradicional trinitario de Mateo 28 y 19 y tenemos aquí la enciclopedia de quién? De religión y ética. ¿Mm? Estamos mirando históricamente, que el bautismo de Mateo 28 y 19 en los títulos o nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo, nombres comunes, ahí hay manos extrañas. Ahora aquí dice sobre la fase de, perdón, sobre Afraetes de Nisibis, dice Conibar, no hay testigo cuyo testimonio debemos tener en cuenta. ¿Sí? Perdón, hay otro testigo cuyo testimonio debemos tener en cuenta. Hay otro testigo cuyo testimonio debemos tener en cuenta. Ahora aquí dice, este varón llamado Afraetes, que escribió entre el 337 y 345, cita formalmente el texto de la siguiente manera. Escúcheme bien. ¿Cómo lo cita? Haced discípulos a todas las naciones y creed en mí. Ese es el texto del cual estamos hablando, ¿no? Bueno, creed en mí. Dice también, las últimas palabras parecen ser una glosa del canon que dice en mi nombre. ¿Se da cuenta? Luego por aquí tenemos, dice, pero en cualquier caso, excluye el texto receptus con su exigencia del bautismo en nombre de la Trinidad. ¿Se da cuenta los testimonios que están presentando estas personas? Que no es en el nombre de la Trinidad. O sea, ahí hay algo raro. Permítame, me coloco las gafas para mirar mejor. Como dijo la abuelita de Caperucita Roja, son para mirarte mejor. El lobo. Bueno, entonces, mis hermanos, tenemos aquí muchos testimonios, ¿no? Entonces, encontramos por acá el siguiente texto. Dice, los escritos de Afrates fueron, fueron un hecho aislado, ¿sí? Y dice, podrían considerarlo como una cita vaga, pero en presencia de los textos y evidencias canónicas de Justino, esto muestra una clara coherencia de que todos los bautismos en la era apostólica fueron en el nombre de Jesús. Mis hermanos, esto es claro y contundente. Ahora bien, Eusebio, el gran historiador eclesiástico, murió en el año 340 después de Cristo, aproximadamente, ¿no? Su obra, por tanto, pertenece al siglo III. Además, vivió en una de las bibliotecas cristianas más grandes de la época. Aquí hay una pregunta al aire. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué Eusebio nunca mencionó el bautismo en sus obras mencionando Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ah, una tremenda pregunta, ¿no? ¿Por qué nunca apareció Eusebio mencionando esto? Bueno, aquí es imposible que hubiera citado este verso. Escúcheme bien, es imposible que hubiera citado este verso aproximadamente unas 20 veces, ¿sí? Sin mencionar los nombres comunes Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Mm? Conivar llamó la atención sobre este hecho y demostró
que ni Justino Mártir, muerto en 185 después de Cristo, ni Afrates de Nitsis, que floreció en Siria, aquí está mal escrito, que falleció en Siria el 380 después de Cristo, sabían nada de estas palabras. ¿Se da cuenta? No sabían nada de estas palabras. ¿Ah? Ni Eusebio, ni Justino Mártir, ni Bullinger conocían nada de esto. Ahora dice aquí, Bullinger, esto es algo de estudios, Bullinger, estudios de la palabra en el Espíritu Santo, páginas 48 y 49, nos dice lo siguiente. Muchas obras de consulta denotan el escepticismo, o sea, quiere decir que este bautismo de Mateo 28 y 19 en la fórmula bautismal Padre, Hijo y Espíritu Santo no aparecen, ¿no? Dice, de los expertos sobre la exactitud de este verso. O sea, hay cierto escepticismo, ¿sí? O escepticismo, más bien, sobre esto. O sea, hay allí gran controversia. No lo dan como un texto realmente original. Sigamos. En la Enciclopedia de Religión y Ética se afirma lo siguiente. Es la pieza central de la evidencia, la visión y la tradición fórmula trinitaria. Si Mateo 28:19 fuera indispensable, según el Códice Sinaítico y según el Códice Vaticano, esto por supuesto sería decisivo. Pero, escúcheme bien, pero su fiabilidad es cuestionable. ¿Se da cuenta? O sea, no es fiable, es cuestionable. La pluma mentirosa, manos criminales torcieron el texto. Dice aquí, por razón de crítica textual, crítica literaria y crítica histórica. O sea, todos estos críticos han revisado el texto y dicen, ¿sí? Según esta universidad que acabamos de leer aquí, la Enciclopedia de Religión y Ética, etc. ¿Sí? Ahora, dice aquí, mire, Enciclopedia de Religión y Ética, artículo y bautismo. Espere que creo que me salté aquí algo importante. Aquí dice, de hecho, el señor William Whiston afirmó claramente, ¿sí? El señor William Whiston afirmó, ciertamente conocemos un mayor número de interpretaciones y corrupciones introducidas en la escritura por los atanasianos. O sea que en aquella época había gente torciendo allí la escritura, los atanasianos. Y relacionadas con la doctrina de la Trinidad en cualquier otro caso. Tenemos aquí, según la carta del obispo de Londres, 1719, página 15, dice lo siguiente. Recuerden que estamos leyendo aquí historia. Dice lo siguiente. A diferencia de la praxis litúrgica post-apostólica y posteriormente cristiana, ¿sí? Que se caracteriza por la fórmula trinitaria del monte, y aquí es Mateo, obviamente. Mateo 28:19, ver did 7, dice solamente por, bueno, aquí tenemos esta fórmula, no sé qué, 11 del siglo como 14, bueno, yo para los números romanos sí no soy muy bueno, siglo 11 al 13, creo que es 14.
La iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Eso es lo que atestigua. Sigamos mirando. Sigamos mirando. Las escrituras por los eusebianos, segunda carta del obispo de Londres, nuevamente, tenemos aquí el numeral, y dice aquí, mire, Apple LX 3, 11, 13, ¿sí? Los siglos. La iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí tenemos el numeral. Sigamos mirando. Según el diccionario de la Biblia James Huston, ¿sí? 1973, dice: volver atrás, artículo bautismo. La fórmula trinitaria Mateo 28:19 fue una adición tardía. Mire lo que dice aquí. Pero creo que debe ser, sí, una adición, o sea que adicionaron. Adicionaron. Pero sigamos mirando históricamente. Sigamos mirando, mis hermanos. Voy leyendo despacio porque la verdad, aquí en la pantalla la letra se me ve pequeñita, ¿sí? Y no alcanzo a leer muy bien, pero ahí voy despacio, creo que no hay afán. Diccionario bíblico Harper, sexta edición. Diccionario Harper, sexta edición, 1959, artículos sobre las planchas bautismales. Mira, artículos sobre las planchas bautismales. ¿Qué dice? Y en la octava edición del diccionario bíblico Harper dice: aunque la fórmula bautismal más antigua parece haber sido en el nombre del Señor Jesús, y nos da una cita. Hechos 8:16, Hechos 10:48. La fórmula trinitaria, obviamente, que dice aquí, se convirtió en estándar en una edad temprana. O sea, en los primeros siglos. ¿Sí ve? Seguimos aquí. La erudición crítica, está hablando de eruditos críticos, en su conjunto rechaza la tradicional atribución de la fórmula bautismal tripartita a Jesús. O sea, la cambiaron, ¿no? Y considera un origen posterior, ¿sí? Posterior. La filosofía de los padres de la iglesia, Henry Austin Wolfson, página 277. Sigamos mirando. Pruebas, porque estamos dando evidencias, y créame, mi estimado hermano, mi estimado amigo, que esto sería ya, podemos decir que para analizarlo de verdad, a profundidad, las personas que no creen, porque sencillamente tendría que ser mucha coincidencia que tanta gente esté denunciando esto, ¿sí? Tanta gente esté denunciando esto, y es porque algo hay ahí. Sí, sí, dice así, página 277, de donde se puede inferir que sus textos, según Eusebio, es decir, carecían de la triple lectura de la montaña, Mateo 28:19. O sea, de la lectura de Mateo 28:19. No sé por qué aparece así en la transcripción, porque cuando lo transcribí, como estaba en otro idioma, en el inglés, me quedó así. Pero bueno. Ahora tenemos aquí a Darío de Hilbert. Aquí tenemos, dice, en la última mitad del siglo IV, ¿sí? O sea, a finales del siglo III, ¿sí? Al siglo IV, dice, permítame lo subimos para que ustedes lo vean allí, el texto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fue utilizado como un grito de guerra por los ortodoxos contra los adeptos de Macedonia, o sea, los macedonios, ¿sí? Que eran llamados macedonianismo. Palabra difícil. Macedonianismo. O como combatientes contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esta gente dice, porque rechazaron incluir el Espíritu Santo en una trinidad de personas como iguales. O sea, estaban en contra de esa doctrina, porque recordemos que en la Trinidad el Espíritu Santo es el último
que establecieron, y fue este hombre llamado Atanasio, quien estableció al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Es que la Trinidad claramente es un dogma hecho por los hombres, ¿sí? Ustedes pueden investigar. Atanasio fue el último en darle de alguna manera ese título de tercera persona, ¿sí? Divina al Espíritu Santo. Y luego dice aquí que ellos rechazaban esto y la consustancialidad y coeterno con el Padre y con el Hijo. ¿Sí ven? Entonces, esa idea ya estaba por ahí dando vueltas. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cómo pudieron entrar estas falsas palabras en el texto y de dónde han venido? Vamos a mirar. Notas de Fred, nuevamente, Conivar, en las páginas de Clemente de Alejandría. Mira, aquí lo tenemos. Clemente de Alejandría. Un texto un poco similar, Mateo 28, 19. ¿Sí ese es el que estábamos leyendo? Sí. Citados, pero a partir de un hereje gnóstico llamado Teodoto. No sé si será el mismo Teodoto Curtidor o será otro. Dice, y no desde el texto canónico como sigue, y da el comando alrededor de vosotros predicar y los creyentes, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizar a los, en este caso, los aprendices, los apóstoles, los discípulos, etc. Bueno, y aquí está la página, miren, pueden leerlo, porque no, menos mal está con página y todo. Página 76, página 287. Ahí está, vean. Luego tenemos aquí Alejandría. Dice la historia, y los mismos historiadores aquí, que Alejandría era el hervidero del pensamiento filosófico. ¿Sí? Por eso cuando Pablo comenzó a predicar por esas regiones, tuvo que disputar muchas veces con los filósofos griegos, que era gente bastante preparada. ¿Sí? La gente bastante preparada. Y para los que dicen que eso de andar uno por ahí disputando con las demás personas, que eso no está bien, que esto y que lo otro. Bueno, yo creo que en la época de Pablo, esta gente habían tenido que dejar la carrera en el Señor y salir huyendo porque Pablo enfrentaba a toda esta clase de gente. ¿Sí? Pero mire, tenemos aquí a otro filósofo judío llamado Filón, otro que participó en la hechura de la doctrina de la Trinidad. Filón vivió en Alejandría y enseñó sus doctrinas falsas del gnosticismo y allí habló de algo, mire, de un Dios que es en sí mismo una unidad. Sin embargo, aparece en la semejanza de una triada. Esto no me lo estoy inventando, esto yo lo había investigado ya, este señor Filón, que supuestamente tuvo una revelación, una visión, y mire, incluso aquí lo dice, mire, este señor Filón afirmó que se percibe una visión sagrada y divina de su gobernación, ¿sí? En tal manera que le aparece una visión que tiene el hombre allí, una visión con una triada y una triada como una unidad. Entonces de ahí Filón, realmente yo creo que Filón lo que estaba era mirando por allá alguna imagen de esas que tenían los pueblos paganos, ¿sí? Él viendo todas esas imágenes de los pueblos paganos, que eran triadas, pues de allí trajo la idea y la trató de implantar en el cristianismo. Él trajo esa idea. Pero miremos qué más sigue diciendo la historia referente a esto. ¿Sí? Dice, y otra vez afirma que el intelecto percibe, ¿sí? Percibe más claramente una unidad, aunque previamente aprendió a prehenderlo bajo la semejanza de una Trinidad. ¿Sí ve? Esa era la idea de Filón. Y obviamente esa idea es una idea filosófica de un filósofo conocido como Platón. Eso es pura filosofía, ¿no? Bueno, tenemos aquí a alguien llamado, me imagino que es el reverendo Goodernauer, bueno, nombre raro, Goodernauer,
Entonces, mis hermanos, para no cansarles más, voy a ir concluyendo aquí, ya. Voy a ir concluyendo. Permítame, yo miro aquí a ver. No, apaguemos esa luz porque se ve terrible. Mm, Ahí, dejémoslo ahí. Vamos a ir concluyendo. Y lo que le venía diciendo, ¿no? Este personaje, del cual se habla aquí, mira, dice, escúcheme bien lo que dice acá. El evangelio místico del judaísmo helénico 33 habla de Filón y dice que enseñó claramente la doctrina de la Trinidad como lo hicieron sus compañeros filósofos Pitágoras y Platón. O sea, este estudio está reconociendo que estos señores enseñaban claramente esa doctrina, ¿sí? Dice, una doctrina que recibieron de las enseñanzas de misterio, ¿de dónde? De Babilonia. Obviamente no estaba establecido como doctrina, pero las ideas que ellos trajeron de allá fueron lo que implantaron en el cristianismo de los primeros siglos. Los que lo recibieron por las buenas, muy bien, pero los que no lo recibieron por las buenas, ya sabemos qué les pasó, según la historia, ¿no? Para no repetirlo aquí. Y luego dice, y estas enseñanzas de misterio fueron de origen de la doctrina de qué? Del gnosticismo, ¿sí? Y bueno, aquí gnosticismo trinitario, eh, cristianizado, de Teodoto, citado por Clemente de Alejandría, bueno, tantas cosas que se habla acá, Clemente de Alejandría, y luego dice que cuando surgió la corrupción de la fórmula, perdón, está en pregunta, y cuando surgió entonces la corrupción de la fórmula bautismal, aquí nos comienza a hablar. Según la enciclopedia de la religión y la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesús hasta por ahí el siglo II, ¿sí? Yo creería que de pronto un poquito más del siglo II, ¿sí? Y dice aquí, de Carnegie Enciclopedia Británica, 11 en el volumen 3, página 365. Luego dice, y está de acuerdo declarando que el bautismo se cambió del nombre de Jesús a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, siglo II. Vuelvo y repito, yo creería que un poquito más adelantico. Yo creería que se cambió después del concilio de Nicea, cuando ya estaba establecida la doctrina, cuando estaba establecida la doctrina de la Trinidad. Ahora, aquí dice, en el volumen 2 de la Enciclopedia de Religión Ética, P389 señala que el bautismo se utilizó siempre en el nombre de Jesús hasta el momento de Justino Mártir, ¿sí? Hasta el momento de Justino Mártir. Entonces, mis hermanos, yo creo que lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí para no alargar tanto. Incluso aquí habla de las palabras añadidas registradas en 1 Juan 5:7, mira. También, también nos habla de 1 Juan 5:7, que fue añadido, ¿sí? Y aquí nos aparece eh, todas eh, ¿cómo podemos decir? Como estos testigos, por decirlo así, en cuanto a la historia. Entonces, mis hermanos, yo creo que, mire, no voy ni en la mitad del estudio, creo que no voy ni en la mitad del estudio. Todavía hay mucho material, ¿ah? Mucho material para mostrar. ¿Ah? Yeah. Y luego, ¿qué dice? ¿Mm? Mira.
Ay, mis hermanos, cómo quisiera yo seguir mostrando esto, pero pues obviamente no quiero hacer el video tan largo. ¿Sí ve? No quiero hacer el video tan largo, mira. Mira lo que aparece aquí. ¿Mm? En la invocación del nombre. Entonces, mis hermanos, yo creo que lo voy a dejar hasta ahí para no hacer tan largo el video. ¿Listo? Y aparte de eso, que como tengo que editarlo aquí mismo en el celular, entonces si hago el video muy largo no puedo editarlo porque no me deja espacio. Entonces, mis hermanos, esta es la segunda parte de las evidencias que Mateo 28:19 fue sencillamente, eh, podemos decirlo, que manos infructuosas, manos que de alguna manera perversas, torcieron el texto. Tenemos muchas pruebas, hermano. Voy a dejarlo así. El Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.